Hola, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un domingo más, un domingo de bendición, un domingo donde podemos en espíritu estar juntos, compartir juntos y dedicar este tiempo a Dios, a saber más de Él, a conocer más de Él y que seguramente un consejo de Dios venga para nuestras vidas, para que lo que nosotros debemos hacer en función de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en un mundo como en el de hoy. He decidido colocarle el título de Pasillo de Honra a este mensaje, entendiendo que estos pasillos de honra se utilizan de muchas maneras. Se utilizan, por ejemplo, en los hospitales. Cuando hay un paciente que probablemente ya no haya nada que hacer, pero sus órganos sirvan para salvar otras vidas y este paciente decide definitivamente entregarlo todo para poder bendecir a otros. Entonces a ese paciente, cuando se le lleva al lugar donde pues se le va a desconectar, o al lugar donde se decide que él ya no dependa de las máquinas, pues a ese paciente se le hace un pasillo, y entonces un pasillo de honra. Las enfermeras, los médicos pues están allí al lado y lado, y por la camilla pasa el paciente al lugar donde lo llevan. También se hace un pasillo de honra, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol ha quedado campeón y le toca jugar la última fecha en otro estadio. Entonces se le honra al campeón haciendo un pasillo de honra a ese que se ha titulado campeón de esa temporada o de ese año. ¿Por qué nosotros no pensar que hay muchos que merecen ese pasillo de honra? Y hoy quiero hablar de ello, pero antes quiero que tú y yo leamos la palabra en Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Vaya conmigo, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice la palabra: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Nosotros necesitamos definitivamente establecer metas, porque normalmente los buenos objetivos en la vida son recompensados. Y la recompensa está en alcanzarlos, la recompensa está en disfrutar lo que hemos alcanzado, la recompensa está en que a pesar de todas las dificultades que vivimos, de todos los momentos difíciles que vivimos, hemos podido lograr el objetivo que nos hemos trazado. Proverbios 11:27, Salomón dice: el que hace el bien se gana el respeto de los demás. Y tiene que ver con el tema que estamos tratando. Cuando tú le das vida a un buen objetivo, cuando tú respiras en ese objetivo, traes honor. Eso constituye que has dejado un legado en la tierra. Cuando yo era pequeño, mi papá me decía: hay tres cosas que tú siempre procurarás hacer en tu vida. Una, sembrar un árbol. Dos, escribir un libro en lo posible. Y tres, tener un hijo. Y yo diría que son tres metas, digamos que genéricas, pero cada uno de nosotros, a medida que vamos creciendo, nos vamos trazando metas que nosotros queremos conseguir. Quizás más adelante en mi vida, cuando yo entendí que para mí el fútbol era algo muy importante, era algo que inclusive se convirtió en una pasión, pues digamos que yo siempre soñé con conocer los estadios del mundo, ¿no? Y algo que Dios ha hecho que pase en mi vida, o ha provocado en mi vida, es que yo pueda conocer esos estadios. A donde Dios me ha llevado, ya más de 9 países, Dios me ha permitido ir a los estadios más importantes de esos países y conocerlos. Y yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera la recompensa de mis objetivos se han hecho visibles, absolutamente visibles. La recompensa real al establecer buenos objetivos va a venir. Y en el caso del Evangelio, en el caso de hacer grande el reino de los cielos, pues seguramente va a venir con la eternidad, y con una eternidad viviendo en Cristo. La Biblia dice allí en Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 25 y 26: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, porque se acabará. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con un propósito. Pablo estableció una buena meta. O bueno, decir que él la estableció suena un poco. Más bien, Dios estableció una meta con la vida de Pablo. Y yo creo que
nosotros también tenemos que hacer eso, dejar que Dios establezca metas, establezca propósitos que nosotros podamos cumplir. Y nosotros estamos en disposición, si estamos en disposición de hacerlo, Él lo hará para que nosotros podamos ganar el premio que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Y no es que Él sea exclusivista, no, cada tarea tiene su premio. El obrero es digno de su salario, es una manera de honrar a quien trabaja. Entonces, si tu crecimiento como cristiano depende de muchas cosas, entre ellas honrar, someternos a los que han sido colocados en posiciones de autoridad espiritual sobre cada uno de nosotros, pues obviamente vamos a tener que hacerlo. Eso tiene que ver con la honra, eso tiene que ver con algún día probablemente tener que pasar por el pasillo de la honra. Los miembros del cuerpo de Cristo a veces nos cuesta eso, reconocer completamente la importancia de honrar a las personas que caminan con nosotros, de honrar a quienes hacen posible que la visión y la misión, el legado que Dios quiere que dejemos sobre esta tierra se haga posible. Sin embargo, yo creo que hacerlo es una parte fundamental, importantísima para ver las bendiciones de Dios fluir a través de nuestras vidas. ¿Sabe? Alguna vez leía en un libro, creo que fue un libro de Roger Barriger, él decía, aquellos que han visto la deshonra son quizás los mejores guardianes del honor. ¿A cuántos de nosotros o a cuántos de ustedes, los que me están escuchando en este momento, quizás les ha faltado en la vida sentir que otros le honran, sentir que otros valoran lo que ustedes han hecho, el esfuerzo que han hecho para que cosas sean posibles, para que metas sean alcanzadas? Seguramente que sí, y si usted es padre, con mayor vera lo sentirá, ¿no es cierto? Los padres siempre esperan que sus hijos los honren, y los honren siendo de pronto en algo el sueño que empezaron siendo cuando nacieron, cuando llegaron a esta tierra. Honor es definir algo como estima. Honor tiene que ver con respeto, con reconocimiento, con distinción. Es algo así como mantener un gesto de gratitud frente a quien ha hecho y quien ha logrado cosas que probablemente para nosotros hubiese sido muy, muy difícil. En Proverbios hay un texto que a mí me gusta mucho y que quiero traer a colación en este momento, y está allí en Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7. Mire, dice, no te alabes. O sea, no seas arrogante, no seas ambicioso, no seas jactancioso. Delante, eso quiere decir en presencia de el rey. Ni estés, o sea, no te pares en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Es claro, mi hermano, Dios da honra al que le honra, y Dios siempre va a colocarte en el lugar que tú mereces mientras estés haciendo la obra que Dios ha decidido que tú hagas. Muchos hombres fueron honrados en la palabra, pero no solamente en la palabra, sino a través de los tiempos, cuando los mencionamos, cuando enseñamos de ellos, cuando los colocamos de ejemplo, cuando siguen siendo inspiradores a pesar de que su muerte pasó hace muchos años. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre este término? La Biblia, yo creo que es muy clara sobre esto del pasillo del honor. Tener que honrar a los que están en autoridad sobre nosotros. Mire, durante el ministerio de Jesús, muchos de sus discípulos de verdad lo dejaron, no caminaron con él, no lo siguieron. Sin embargo, Pedro reconoció en un momento la autoridad y la posición de Jesús. Aquí estoy hablando de que Pedro honró a Jesús. Sí, Pedro la embarró hasta el tope, pero Pedro supo hacer algo que era muy importante, y fue honrar a Jesús. Ahí en Juan capítulo 6 dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba reconociendo el don que tenía Jesús, estaba reconociendo el talento que tenía Jesús, estaba reconociendo el lugar que Jesús ocupaba en la visión de hacer un acto de absoluto amor para redimir a la humanidad. Él lo reconoció y lo dijo, y cuando lo dijo honró justamente a Jesús. Pedro permaneció sujeto al ministerio de Jesús a pesar de lo que otros hicieron y a pesar de lo que los otros dijeron. ¿Sabe por qué? Porque él percibía correctamente a Jesús como el ungido de Dios. Cuando yo logro percibir de manera correcta a las personas que me rodean, yo las mantengo allí o me mantengo allí. ¿Sí? Cuando un hijo honra a su padre, él va a estar acompañándolo hasta que sea necesario. Cuando un hijo sabe cuál es la visión, hacia dónde va encaminado el grupo familiar, pues aporta para que esa visión de grupo familiar pues se pueda dar. ¿Sabe? David siguió honrando a Saúl. ¿Se acuerda de la historia? Aun cuando Saúl quiso matarlo. Aunque David pudo haberse vengado por lo que le había hecho Saúl, ¿sabe? Él rechazó hacerlo por una simple razón, porque Saúl era el líder ungido y nombrado sobre Israel. ¿Sabe qué dice allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24 y en el versículo 10? Dice David: hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné. Pues me dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Sabe? Quizás ese hombre no merecía la honra. Ese hombre no merecía que fuese honrado por David. Pero el hecho de estar en el lugar donde estaba, el hecho de que Dios lo hubiera puesto en ese lugar, era suficiente para honrarlo. Y entender ese principio no es tan sencillo. Porque quizás nosotros a veces tenemos un criterio estigmatizado, un criterio establecido para quién debe pasar por el pasillo del honor, quién merece pasar el pasillo del honor. Tenemos, digamos, una normatividad, un reglamento, y si no se cumple al pie de la letra, el tal no puede pasar por ese lugar, así haya hecho lo que haya hecho, así haya sacrificado lo que haya sacrificado, así lo haya dado todo, no importa. Pareciera que nosotros tuviéramos ese criterio. Y mire, mi hermano, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, la primera cosa que necesitamos para que una persona sea digna de pasar por ese pasillo del honor es el reconocer su valor. ¿Cuánto vales tú? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale la persona que tengo a mi lado? ¿Cuánto vale el líder que ha dado tanto por mí? ¿Cuánto vale aquel hombre que está orando todo el tiempo por mi vida, o la mujer que está orando todo el tiempo por mi situación particular? Mire, Dios ha elegido hombres, ha elegido mujeres para que sean cabezas espirituales en cada una de las iglesias. Y la unción fluye, porque así lo dice la palabra, desde Dios a través de ellos. ¿A qué? A la congregación, a la iglesia misma. Es esta la razón importante que tú y yo debemos tener en cuenta. Debemos permanecer en la posición correcta, reconociendo el valor que tiene cada una de las personas. Bien, yo creo que tú estás pensando: sí, hay personas que tienen mucho valor, pero es que la embarran tan feo. Mi hermano, ¿quién de nosotros estamos libres de pecado? Recuerde esa palabra que Jesús lanza a aquellos hombres que están dispuestos con una piedra a pagar el pecado de esa mujer, y Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mi hermano, ninguno de nosotros. Los criterios de honra deben ser los mismos para cada uno, para todos. Todos tenemos cosas hermosas y buenas. ¿Sabe? Dios siempre va a ver al hombre y a la mujer con la luz correcta. Él nos va a ayudar a comprender inclusive su propia posición. ¿Qué piensa Él de esa persona que quizás tú dudas o por las que estás dudando en relación justamente a ellos? Entonces hay
debemos tener una percepción correcta de los hombres, de las mujeres que Dios envía a nuestro alrededor para hacer la obra. Y tenemos que tener disposición para someternos. La sumisión entonces se convierte en algo que es una evidencia de nuestra decisión de ¿qué? De honrarlos. Entonces, primer punto que tenemos que tener en cuenta, reconoce el valor que hay en las personas. En todas hay un valor. Todas son hechas, fueron hechas por Dios. Todas tienen un don, todas tienen un talento, todas tienen un ministerio, todas tienen algo impreso de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. El segundo paso, para reconocer quién puede ir por ese camino especial de honra, por ese camino que no es tan fácil, es el compromiso. Mira a tu alrededor. Ahora piensa quiénes son las personas que se comprometen a tu alrededor. Las que se comprometen contigo, las que se comprometen con tu empresa, las que se comprometen con tu familia, las que se comprometen con la iglesia o el templo a donde asisten. ¿Cuáles son las personas que realmente han depuesto o se han sacrificado por ti, comprometiéndose en lo que tú has soñado o en lo que como equipo han soñado? Entonces, comprométase con la visión que Dios ha colocado en sus corazones. Usted quiere pasar por allí, ese pasillo de honra, donde haya aplausos, donde haya lloro, lágrimas de alegría, donde haya regalos, donde haya flores, donde haya... Bueno, ¿qué tanto es tu compromiso? Usted tiene que prestar atención a las instrucciones, tiene que prestar atención al propósito de Dios. Mi hermano, cuando usted se compromete, usted da de lo que tiene. Y estoy hablando de su don, estoy hablando de su talento, estoy hablando de su dinero, estoy hablando de su esfuerzo, estoy hablando de todo. Usted siembra en el ministerio, adopta la visión de la iglesia como suya propia. Y a veces yo sé que hay gente que hace cosas, inclusive el mismo pastor hace cosas que usted no siempre está de acuerdo con ellas. Pero cuando usted comprende, cuando usted honra, cuando usted obedece la palabra, todo estará bien. Si usted sigue sometiéndose a ellos, si usted sigue sujetándose a ellos, créame que usted permanecerá conectado con la unción, conectado con Dios mismo. Y no es una cuestión obligatoria, es una cuestión que tiene que nacer en el corazón de la persona que un día quiere pasar por el pasillo de la honra. Y mire que hay ciertas cosas que seguramente usted ha sido llamado a hacer como oveja, ¿sí? En el rebaño, en eso que llamamos nosotros iglesia. Y una meta principal debería ser proveer fuerzas espirituales para aquellos que seguramente han estado cerca a usted. Ahora pregunto yo, ¿usted honra a los que le rodean orando por ellos? Diciéndole: Dios, hazles fuertes, Señor, mira, quizás esta sea su debilidad. Allí, Padre de la Gloria, protégelo, cuídalo. ¿Sí? Eso tiene que ver con compromiso. Hay que emplear la sabiduría de Dios en el proceso de la toma de decisiones. Eso hace que haya honra para quienes le rodean. Cualquier cosa que usted haga, mi hermano, nunca hable en contra de ellos. No lo haga, porque eso es deshonrar, ¿sí? Y quizás es probable que usted tenga la verdad en su boca, pero es probable que no. Es probable que ni siquiera la conozca. Y un comentario equivocado es quitarle honra a la persona que está a su alrededor. Tercer paso. Algo que usted tiene que hacer para un día estar allí en ese pasillo de honra es: sepa seguir instrucciones. Sea obediente. Seguir las instrucciones de su líder, de su pastor, de su jefe. Eso es honrar el liderazgo. Eso es honrar a la persona que está por arriba de usted. No porque sea más que usted, sino porque tiene un lugar de privilegio, de responsabilidad privilegiada. Y por eso está por arriba de usted. Vuélvase parte de cualquier cosa que Dios esté dirigiendo a sus pastores. Si el pastor dice: mire, Dios me muestra esto, usted enlístese para hacer una de las tareas que son necesarias hacer para que la obra crezca, para que el evangelio se extienda. Hágalo con alegría, hágalo con un deseo sincero de servicio. Mi hermano, y cuando usted honra, allí encuentra y habita el poder.
Mire, voy a poner el ejemplo de Elías. Mi hermano, todo lo que tuvo que pasar Elías, imagínese usted, para que al final descendiera fuego de la presencia de Dios sobre ese altar. Mi hermano, Elías oró para que no lloviera 3 años y medio. Lo alimentaron, ¿qué? Unos cuervos con pan y con carne. Dependió de una viuda moribunda absolutamente, sin recursos. Además tenía un hijo que también se iba a morir. No era judía y solo tenía un poco de ¿qué? De harina y de aceite. ¿Para qué? Para hacerse una torta y dejarse morir. Mi hermano lo alimentó bajo la promesa de que la harina y el aceite no iban a escasear. Y así sucedió, absolutamente así sucedió. Y después de todo esto, Elías se enfrentó a 400 profetas de Baal y Dios hizo descender fuego sobre su altar. Y todo lo que pasó, en una sola palabra, tiene que ver con algo sobrenatural. Mi hermano, ¿usted sabe por qué en la Biblia hay tantos registros de cosas que suceden de manera sobrenatural? Porque lo que es sobrenatural para nosotros es natural para Dios. Mi hermano, es natural para Dios. Si ve, tristemente el pueblo de Dios muchas veces tiene una resistencia natural a lo sobrenatural del poder de Dios. Pero esta generación está llamada, ¿sabe a qué? A predicar, justamente a vivir un evangelio no solo de palabras, sino también de poder en el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres ver que Dios hace grandes milagros en su vida, mire mi hermano, le voy a dar una clave y un principio que está en la palabra: donde no hay honra, no hay milagros. Donde no hay honra, no hay milagros. Mi hermano, es algo que usted y yo tenemos que aprender de una manera poderosa. Y mire, debe quedar bien claro esto en la mente y en el corazón. La honra es una llave que abre puertas de bendiciones, que abre puertas para los milagros. Pero la deshonra lo cierra. La deshonra lo cierra. Mi hermano, ¿sabe yo por qué hoy estoy hablando de este tema? Porque si de algo estoy seguro, es que cuando nosotros podamos volver a estar juntos, podamos volver a estar como miembros de una iglesia en un lugar reunidos, vamos a empezar a ver lo sobrenatural de Dios de una manera excepcional, de una manera poderosa, de una manera única. En Mateo capítulo 13, versículo 53, mire lo que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermano, ¿qué estaba haciendo Jesús en Nazaret? Su tierra, milagros. Pero el pueblo dejó de ver lo sobrenatural y empezó a ver lo natural. Mira el versículo 55. Empiezan a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabe? Lo que Jesús aquí está enseñando es que donde la gente vea solo lo que sus ojos naturales alcanzan a ver y su mente natural alcanza a comprender, no habrá honra y no va a haber milagros. Porque si hay honra, hay milagros. Si hay deshonra, se cierra la puerta de lo sobrenatural. Es decir, no se va a poder manifestar la gloria y el poder de Dios. Donde a Jesús no lo honran como el Hijo de Dios, allí solamente lo vieron como un carpintero que hacía mesas y que hacía sillas. Y es probable que las personas que estén a su lado hagan muchas cosas naturales. Pero sabe, Dios está dispuesto a que a través de la llave de la honra muchas cosas sobrenaturales podamos ver en esas personas que hasta ahora solo hemos visto con ojos naturales y hemos pensado o admitido ideas solamente naturales. Muchas veces nosotros no honramos a lo que tenemos, ni a los que tenemos al lado.
Muchas veces he escuchado decir, ¿a quién invitamos para que predique este domingo? ¿A quién invitamos? Y de pronto estamos desconociendo a quienes tenemos a nuestro lado. Estamos desconociendo que Dios despunta con un ministerio sobrenatural al que menos nosotros quizás pensamos que lo puede llegar a hacer. Mi hermano, nosotros tenemos esa idea. Nosotros sabemos que las personas que nos rodean son personas imperfectas como nosotros, que cometen errores como nosotros. Y los vemos, mejor dicho, y hasta los decimos, los mencionamos. Pero ¿sabe? Cuando usted empieza a honrar a los que le rodean, empieza a aprovechar la bendición que ellos tienen para ti, la bendición que ellos tienen para todos nosotros. Los hijos les ven siempre debilidades a sus padres, pero no por eso deben menospreciar lo que pueden hacer por ellos. ¿Sí o no? Ellos pueden tener muchas debilidades, pero se mueren con la de ellos para poderle dar a usted lo que usted necesita, siendo usted hijo. Nosotros vemos los errores de los líderes políticos, vemos los errores de los maestros, vemos los errores de los jefes, vemos los errores de los líderes espirituales. Y sabe, por eso perdemos la bendición que está escondida en ellos. Porque lo único que hacemos es ver errores, ver lo natural cuando Dios quiere que nosotros veamos lo sobrenatural. Pero honrando podemos ver lo sobrenatural. La honra es justamente una demostración de aprecio. Y usted tiene que apreciar, darle valor al que tiene al lado. Tiene que respetar al que tiene al lado. Tiene que reconocer que esa persona tiene virtudes y que tiene méritos para hacer cosas que quizás usted ni se imagina que puede llegar a hacer. Mi hermano, es hora de que usted entienda que la honra es una acción, es una demostración. ¿Y cómo demuestra usted? Cuando usted ama a alguien, usted lo demuestra dándole un regalo. Demuestra cambiando una actitud, demuestra sacrificando algo que para usted es casi que imposible, pero porque lo ama, lo hace. En Mateo capítulo 15, en el versículo 8-9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La honra también tiene que ver con la palabra, no es de labios, debe ser con acciones concretas que demuestren justamente que usted aprecia, respeta, reconoce a alguien por sus virtudes y por sus méritos. Y quiero terminar este mensaje diciendo o haciéndome una pregunta: ¿quiénes deben pasar por el pasillo de la honra? ¿Sabe qué dice la palabra en Romanos capítulo 13 y versículo 7? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Yo siempre he pensado que los mejores hombres y las mejores mujeres, Dios las ha puesto a mi lado. Estén o no estén en este momento, Dios las ha puesto a mi lado. Yo bendigo la vida del hermano Jorge, de su esposa, de su hija. Yo bendigo la vida de Claudia, de su esposo, de sus hijos que han sido maravillosos. Bendigo a Giselle, bendigo a su esposo y a su hijo. Bendigo a cada persona que Dios coloca a mi alrededor, a la hermana Clarita. Bendigo a la familia Rojas. Bendigo a cada uno de los que han puesto su granito de arena en estos 6 años. Bendigo a la hermana Edith, bendigo a la hermana Ligia, bendigo, mejor dicho, de la manera más tremenda, la vida de Miguel, la vida de la hermana Egna. Bendigo a Ana María, bendigo a tantas personas que alrededor se han puesto la camiseta para trabajar hombro a hombro con nosotros. Yo bendigo la vida de Fernando, bendigo la vida de Freddy, bendigo la vida de Ángela, de cada uno de los que ha estado en la alabanza. Dios me ha bendecido con un grupo de alabanza maravilloso. Bendigo a ellos, a cada uno, y pudiera aquí demorarme mucho más tiempo diciendo el nombre de cada uno, diciéndoles gracias, gracias. Bendigo sus vidas, bendigo sus dones, bendigo sus talentos, porque ustedes han hecho que la visión crezca, han hecho que la visión se cumpla, han hecho que las cosas se den de la mejor manera. Bendigo a mis pastores, al apóstol Fabio, a la pastora Ruth, que allí han estado siempre. Bendigo a los pastores a mi alrededor, que son mis amigos, a Misael, a Carlitos, a Humberto, a Jairito, a Jonathan. Bueno, tantos que tendría que mencionar,
Andrés, gracias, con su esposa, con sus hijos. Qué maravilloso es que nosotros tengamos una deuda y que podamos pagarla en algún momento. Y seguramente Dios nos dará la oportunidad para hacerlo. Hoy yo le estoy diciendo a usted, dele honra al que merece honra. Porque así es. Yo creo que los primeros que van a pasar por ese pasillo de honra son nuestros padres. ¿Sabe? Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, y también lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5, y también lo dice en Deuteronomio capítulo 5. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy quiero que pienses en tu padre, que pienses en tu madre. ¿Sabes? A veces nuestros juicios son muy fuertes y quizás decimos, no fue el mejor padre, no fue la mejor madre. Quizás podemos anteponer el me abandonó. Podemos anteponer muchas cosas, pero la palabra es clara cuando dice hónralos. Y honra tiene que ver respeto. Honra tiene que ver con peso. Y eso es importante. Nosotros debemos demostrar aprecio, reconocimiento a nuestros padres, a lo que ellos han hecho, a lo que ellos hicieron. Inclusive si no lo hicieron, igual tenemos que honrarlos, porque por algo no pudieron hacerlo, algo tuvo que haber pasado. Y solamente Dios y ellos lo saben. Lo único que nos queda a nosotros es honrarlo. ¿Sabe? Satanás quiere provocar a los hijos a que no aprecien, a que no respeten, a que no reconozcan a sus padres, pero a esos hijos les irá mal y serán de corta vida. Los primeros que tienen que pasar por nuestro pasillo de honra y tendremos que aplaudirnos fuertemente serán nuestros padres. Pero ¿sabe también a quienes tenemos que honrar y tienen que pasar por el pasillo? Nuestras autoridades civiles. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 13 y allá en el 17, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mi hermano, yo sé que a ese nivel de autoridad civil también han habido muchas personas que nos han bendecido grandemente. Nos han bendecido grandemente. Y tenemos que honrarlos, mi hermano. Hay jefes que han sido una bendición con nosotros. Nos han dado la oportunidad de crecer. Nos han pagado nuestras carreras. Han hecho cosas extraordinarias. Maestros. ¿Cuántos profesores nos hicieron crecer? ¿Cuántos profesores nos ayudaron a ser mejores personas? ¿Cuántos profesores nos invitaron a soñar? También a ellos debemos honras. A todos aquellos que pasaron por nuestro lado y dejaron allí sembrado un árbol que ahora ha dado fruto. A ellos debemos honrar. Inclusive dice la palabra, a aquellos que fueron difíciles de soportar. Recuerde usted ese maestro que se la tenía montada, pero ese maestro lo formó a usted en paciencia, lo formó a usted en excelencia, lo formó a usted de muchas maneras. Así que, segundo, hay que honrar a nuestras autoridades civiles, también a las autoridades espirituales. ¿Cuánto más? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay que obedecer a los líderes. Bueno, así dice en la versión en la TLA, dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Inclusive dice ahí en esa misma versión, traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Entonces, mi hermano, es tremendo. Nosotros debemos honrar a nuestras autoridades espirituales, esas personas que han caminado con nosotros, que nos han aconsejado, que nos han dado la mano, que nos han ayudado, porque a veces nos cuesta reconocer lo que ellos hacen. Nos cuesta muchísimo. Cuarto, a nuestro Padre Celestial, el más importante de todos. Él pasará por un pasillo y todos cantaremos a una santo, santo, santo. Lo honraremos con nuestra alabanza, lo honraremos con nuestra obediencia, lo honraremos siendo hijos de bendición. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo
a su Señor: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios nos pide que le honremos, que le respetemos, que le mostremos a nosotros, que le mostremos nosotros reconocimiento, que nosotros respetemos su norma, respetemos su ley, que lo apreciemos como nuestro Salvador. David, ¿sabe qué dijo? He demostrado mi amor por el Señor y mi honra proveyendo los materiales para la construcción de la casa de Dios. Otros, por ejemplo, derramaron perfumes en el Nuevo Testamento. En la presencia de Jesús lo derramaron a sus pies. Otros honraron al Señor antes que a sí mismo, como Sadrach, Mesach y Abednego, que adoraron a Dios y lo honraron. Inclusive fueron echados al horno de fuego. Mi hermano, se trataba de que no lo honraran, pero ellos decidieron honrarlo. Nosotros debemos honrar a nuestro Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Mi hermano, entonces, ¿qué tal si usted en este momento cierra sus ojos y visualiza por un momento ese pasillo de honor? Visualice primero a Dios mismo, a Jesús mismo, pasando por aquel pasillo. ¿Cuál va a ser tu actitud? Él lo sacrificó todo, lo dio todo para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades. Ese pasillo de honor estará colmado de aplausos, de alabanza, de adoración, de loor, porque Él lo merece todo. Pero yo también quisiera que pensaras por un momento qué personas a tu alrededor también tendrían que pasar por aquel lugar. Un pasillo de honor, porque sacrificaron mucho, porque hicieron mucho. Pero hoy también quiero decirte que ese pasillo es para ti. Ese pasillo es para un hombre como tú, que has venido al Señor y le has servido, que has venido al Señor y te has negado muchas cosas tuyas por amor a Cristo. Este lugar es para ti también porque tú has hablado de su palabra, has anunciado la palabra, has llevado el evangelio a otros, la buena noticia a otros. Por eso hoy, al lado y lado, aplauden los ángeles. Hoy, al lado y lado, ese pasillo del honor se llena de honra para hombres y mujeres como tú, que han decidido servir a Dios, sacrificar todo, cumpliendo la palabra: honra a Jehová con tus bienes, porque tú, así como María ofreció ese perfume en aquel lugar de nardo puro, tú también ofreces todo lo que tienes para Dios, porque con tus palabras tú has honrado a Dios. Ese lenguaje celestial que sale de tus labios cuando has tenido fe y has declarado en fe cosas maravillosas, mi hermano, porque tú has honrado a los que han estado alrededor tuyo. Eso es suficiente para que tú también merezcas pasar por aquel lugar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10 y versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La labor que realizan los siervos al predicar la palabra de Dios es digna de honra. Y hoy, en el nombre del Señor, honro a los que me rodean, honro a los que han estado cerca a mí y han edificado lo que Dios nos ha enviado a edificar en su nombre. Los honro y declaro sobre ustedes bendiciones hasta que sobren y abunden. Milagros poderosos pasarán allí en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, en sus empresas, porque tú has sido un hombre que honra. Hoy el Señor, con toda seguridad, hará que seas un hombre y una mujer de honra. Así que un abrazo grande. Yo le bendigo en el nombre del Señor y espero que esta palabra sea de bendición para su vida y que un día en aplausos estemos nosotros recibiendo a nuestro Padre Celestial. Un abrazo grande, les amo en el Señor y creo indudablemente que los tiempos que están por venir son mejores.
porque todos los tiempos en adelante para nosotros los que amamos a Dios serán mejores. Un abrazo, Dios les bendiga y estemos pendientes de las noticias porque probablemente el próximo domingo podamos estar juntos, reunidos, adorando y glorificando al Señor, quizás en un pasillo del honor, dándole la gloria y la honra a nuestro Rey. Un abrazo.